¿Qué es el cáncer? ¿Dónde se origina? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Está dentro de nosotros? ¿Qué es el cáncer? Una vez dije en una entrevista que el cáncer es un golpe de estado de nuestras propias células. Cuando oímos una noticia de investigadores han descubierto el mecanismo para acabar con las metástasis, por tanto, realmente los estilos de vida occidentales o de países desarrollados han incrementado el riesgo de cáncer y sobre todo de cánceres muy incidentes, muy prevalentes. Está en nuestras manos. Sabemos que hasta 1/3 de las muertes por cáncer en este momento se pueden prevenir. El cáncer no es una enfermedad, son cientos de patologías que dentro incluso de un mismo órgano son absolutamente diferentes. Hoy sabemos que en muchos escenarios terapéuticos el ejercicio físico asociado al tratamiento del tumor mejora el pronóstico y la supervivencia. Cada vez tenemos más información de que cosas e intervenciones no estrictamente farmacológicas pueden ayudar mucho a lo que hacemos en el tratamiento oficial del cáncer. Lo que pasa es que la dieta mediterránea siempre creo que ha estado sobreestimada. En España la dieta mediterránea la hacían muy pocos mediterráneos, Entonces, pero genético no es lo mismo que hereditario. Vale, a ver si he entendido todo, porque me ha quedado súper. Pues si hemos dejado todo esto claro, yo me doy por satisfecho. Bueno, pues desde nuestro canal vamos a abordar muchos temas del cáncer, sobre todo desde la perspectiva de la persona, no solamente de la enfermedad. Pero hoy en concreto vamos a ir al origen, al principio de todo, ¿no? Y vamos a empezar hablando sobre qué es el cáncer, ¿no? Queremos saber qué es el cáncer. Muchísimas gracias, César Rodríguez, presidente de SEOM, de la Sociedad de Oncología Médica Española, por estar con nosotros. Como paciente y desde nuestro caos que tenemos en la cabeza, desde pequeñitos nos dicen que aprendemos en el cole que una célula acaba siendo 2 células hijas, ¿no? ¿Qué es el cáncer? ¿Dónde se origina? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Está dentro de nosotros? ¿Qué es el cáncer? El cáncer en el fondo no deja de ser una alteración que viene de algo natural, que es la división de las células. Nosotros estamos vivos porque nuestras células se dividen, no tenemos las mismas células cuando vamos creciendo, sino que vamos renovándolas. Y ese proceso viene porque hay una división celular que permite que los tejidos se renueven. Pero ese es un proceso controlado. Las células se dividen, las células crecen, las células van formando órganos, se van renovando, pero tienen una vida limitada y acaban muriendo o controlando ese crecimiento. Cuando esos mecanismos de freno de la regulación del crecimiento de los órganos, de las células, de la división celular fallan, empieza a haber un crecimiento desordenado, un crecimiento descontrolado. Las células se duplican de una manera que no es la habitual, no se pone freno a ese mecanismo y eso lleva lugar a la producción de tumores. Si solo fuera eso el cáncer, sería muy difícil que el cáncer fuera una enfermedad que mata, porque en general sería tratable simplemente con la extirpación de ese tumor. De hecho, hablamos de tumores benignos cuando tenemos tumoraciones que crecen, pero las podemos extirpar y ahí todo se termina. El cáncer añade a ese crecimiento descontrolado una segunda capacidad. Los tumores malignos tienen la capacidad no solo de crecer, sino que cuando están creciendo, escaparse y diseminar. Por tanto, requieren un crecimiento descontrolado y una capacidad para irse a órganos que están lejos de su origen y producir esa situación que tampoco nos gusta, ¿no? Y de la que a veces cuesta mucho hablar, que es la metástasis, la diseminación metástasis. Vale, entonces digamos que yo entiendo que el cáncer no es que esté dentro de nosotros, sino que es una enfermedad que pertenece a un ser vivo, no es algo que yo contraigo como un virus o me contagio o una infección, sino es algo que está dentro de todos nuestros cuerpos y lo que ocurre con el cáncer es que hay un fallo en ese trabajo que es milagroso, ¿no? Porque a veces miramos todo lo que hace el cuerpo humano y dices, madre mía, cómo está todo tan bien organizado. Ese fallo, antes de irnos luego a la metástasis, solo hablando del cáncer, ese fallo en el que hay un crecimiento descontrolado y esa célula al final no acaba muriendo, sino que es invencible, ¿no? Inmortal, como dicen a veces. ¿Ese fallo a qué es debido? ¿Es debido a que yo he nacido con algo que falla? ¿Es debido a que me atacan desde fuera, el entorno? ¿Es debido al azar? ¿A qué es debido? Como pasa en otros ámbitos de la vida cotidiana, por ejemplo un accidente aéreo, siempre se dice que no es debido a un único
a un único factor, casi siempre es un acúmulo de hechos. Y una vez dije en una entrevista que el cáncer es un golpe de estado de nuestras propias células, ¿no? Primero ocurre algo que es necesario, es que proliferen, que crezcan mucho. ¿Por qué? Pues en ocasiones por un cáncer hereditario, es decir, tenemos una mutación, una alteración en un determinado gen que confiere a la célula capacidad de proliferar de una manera que no es la adecuada. ¿Lo podemos heredar? Sí. Generalmente, ¿qué es lo que heredamos? Daños en la reparación de nuestro material genético. Todos los días nosotros tenemos fallos en nuestro material genético. Nuestro ADN se altera en alguna célula, pero la célula es capaz de reconocer esa célula aberrante, el organismo es capaz de reconocer esa célula aberrante y hace que esa célula muera. Si estás dañada y vas a crecer mal, vas a la muerte, es lo que nosotros llamamos la apoptosis, la muerte programada. Bueno, pues en los tumores empiezan a fallar esos mecanismos que llevan a la apoptosis. En otras ocasiones, nuestras células cuando tienen un fallo son capaces de repararlo, tienen el mecanismo, un fallo en el ADN, lo reparo y todo vuelve a funcionar. A veces que fallan los mecanismos de reparación. Si fallan los mecanismos de reparación, la célula crece incontroladamente. Y así muchas posibles cosas. Ese daño en el DNA está causado en ocasiones por factores exógenos. La luz solar puede dañar nuestro DNA. Una dieta inadecuada que lleva a que haya mecanismos de oxidación puede llevar a daño en el DNA. Es decir, cualquier cosa que dañe el DNA puede llevar a la proliferación incontrolada. Pero normalmente lo reparamos o decimos, eres inservible, al desguace. En el cáncer no se hace inservible, sigue creciendo o no somos capaces de repararla. Esa es una primera parte, pero ¿qué ocurre después? Todos a lo largo del día probablemente en algún momento tenemos células tumorales, células que empiezan a crecer inadecuadamente, pero nuestro sistema inmune, nuestros mecanismos de reconocimiento de algo extraño son capaces de eliminarlas. Entonces, ese segundo paso es también muy importante, ¿vale? Algo ha empezado a crecer incontroladamente, pero además no es capaz nuestro sistema de reconocerlo como extraño. Es cuando decimos que los tumores escapan a los sistemas de vigilancia. Entonces, si te das cuenta, tienen que pasar muchas cosas. Si no pasaran muchas, el cáncer es muy frecuente, pero sería mucho más frecuente todavía. Tiene que haber un crecimiento incontrolado, tiene que haber un fallo en los mecanismos de reparación y además tiene que haber un fallo en los sistemas de vigilancia. Nuestras alarmas fallan y se nos escapa por algún lado, ¿no? Por eso, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, por muchos motivos, por trasplantes, por enfermedades que llevan a la inmunodepresión, hay más tumores, porque su sistema de inmunovigilancia está bajo. Pero pese a todo, aunque tengamos bien nuestros sistemas, el tumor es muy listo, vamos a decirlo así, y a veces, aunque nuestro sistema inmune esté intacto, es el tumor el que pone escudos, barreras y pasa camuflado al lado del sistema inmune que no es capaz de reconocerlo. Es como una persecución, ¿no?, entre los buenos y los malos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, es un poco entre guardias y ladrones. Sí. Estas células malignas o estos delincuentes o ese golpe de estado que se hace tiene muchas capacidades, capacidad de crecer, capacidad de ocultarse, capacidad de estar ahí calladito y cuando no me ven volver a salir. Y te cuento más, ¿no? Quiero decir, si todavía todo eso fuera suficiente, fallaría algo más. Que una célula que tiene un origen en un determinado tejido, por ejemplo, la mama, llegue al hígado, lo normal es que el hígado no sea su ambiente hostil. O sea, si yo una semilla de trigo la tiro en un desierto del Sáhara, no va a crecer. Pues esto pasa lo mismo. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que encima el tumor desarrolla capacidades para crecer en un sustrato que habitualmente no es el suyo, ¿vale? Adaptarse y saber. Es decir, genera sustancias, genera nuevos vasos, angiogénesis, es como si esa semilla que yo tiro en el desierto fuera capaz de atraer agua, vamos a decirlo, ¿no? Que habitualmente eso no ocurre. Pues estamos hablando de crezco descontroladamente, soy capaz de escapar, pero además donde llego, que suele ser un ambiente hostil, soy capaz de echar raíces y crecer. Por tanto, esto es mucho más complejo. Cuando oímos una noticia de investigadores han descubierto el mecanismo para acabar con las metástasis, los oncólogos siempre decimos, no hay un único mecanismo, hay muchos. Habremos descubierto un mecanismo implicado en el proceso de la metástasis, pero tenemos que ser muchas veces cautos. ¿Por qué? Porque hay tantos mecanismos implicados que el proceso por el cual un tumor maligno
realmente empieza, pero luego sigue y luego disemina, es muy, muy complicado. Sabemos que el cáncer existe, entiendo, desde siempre, ¿no? Hay datos de que desde el origen de la humanidad casi. Por lo tanto, existirá siempre, hasta siempre. El cáncer existirá siempre, porque además sabemos que el cáncer es una enfermedad ligada al envejecimiento celular en muchos casos. Hay muchos tipos de cáncer y muchas causas del cáncer, pero lo que es indudable es que el envejecimiento lleva al cáncer, porque a medida que envejecemos, el daño celular, el daño en el ADN es más frecuente y nuestras células son más vulnerables. Por tanto, el cáncer siempre existirá. Lo que tendremos es que ser capaces de conocer mejor los mecanismos de producción, de diseminación y las vías que lo perpetúan, y esa será la clave para poder terminar con él. Hay tumores en los que seremos capaces de prevenirlo de tal manera que probablemente algunos tumores sean anecdóticos, pero son tumores cuyas causas son tan claves que es fácil hacerlo. Voy a poner un ejemplo que es el cáncer de cuello uterino, el cáncer de cérvix. El cáncer de cérvix está producido por una infección, que es la del virus del papiloma humano, y contamos ya con una vacuna que por suerte en nuestro entorno ya es universal para las niñas y empieza a serlo también en muchos sistemas de salud ya para los niños también, porque está ligado no solo al cáncer de cuello uterino, sino también al cáncer de cavidad oral, por ejemplo, cabeza y cuello. Cuando tenemos un mecanismo de producción tan claro, sí seremos capaces de erradicar un determinado tipo de tumor, porque si no hay infección por virus del papiloma humano, no habrá cáncer de cuello uterino, es un ejemplo. Pero los tumores ligados al envejecimiento, como puede ser el cáncer de colon o como pueden ser otros tumores, lógicamente se seguirán produciendo. Podemos disminuir su incidencia. Sabemos que hábitos de vida saludables, como una dieta equilibrada, ejercicio físico, disminuirán la incidencia de cáncer de colon, pero no lo erradicarán. Podemos disminuir la incidencia de cáncer de pulmón, por supuesto. Si eliminamos el hábito tabáquico, el 90% de los cánceres de pulmón desaparecerán, pero tendremos también algunos cánceres de pulmón no ligados al tabaco. Por tanto, el cáncer, como enfermedad ligada al envejecimiento celular, seguirá existiendo. Y en unas situaciones seremos capaces de prevenirlo mejor, y en otras lo que tendremos es que entender muy bien los mecanismos de proliferación y de crecimiento y diseminación para tratarlos adecuadamente. Claro, si nos remontamos, si miramos un poco la evolución de la humanidad, ¿no? Hubo una revolución industrial, una revolución digital ahora, o sea, vamos en continua evolución. También aumenta en el caso de casos de cáncer, pero también aumenta la esperanza de vida, o sea, va un poco relacionado también ahí. Y es verdad también que tenemos un entorno a veces nocivo, tenemos hábitos tóxicos, entonces me gustaría saber, ¿la evolución conlleva un aumento del cáncer? La evolución y los estilos de vida, vamos a decir, occidentales o de países desarrollados, incrementa normalmente el riesgo de cáncer, porque además lo hace sobre tumores que son relativamente frecuentes, con alta incidencia. Voy a poner el ejemplo del cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama es un tumor ligado, por poner un ejemplo, a una baja paridad. Si se tienen pocos hijos o no se tiene ninguno, el riesgo de tener cáncer de mama es mayor. Entonces, lógicamente, vivimos en una sociedad donde tener un número elevado de hijos es muy complicado en este momento. O, por ejemplo, el cáncer de mama está ligado a una ausencia de lactancia materna o una lactancia materna poco prolongada. Si nuestros sistemas y nuestros hábitos de vida impiden que la lactancia materna pueda ser prolongada, tendremos más riesgo. El cáncer de mama está ligado a la obesidad, sobre todo en la menopausia. Si el sedentarismo y la nutrición inadecuada y la obesidad se instauran como algo frecuente en las sociedades occidentales, tendremos más cáncer de mama. Pero con cáncer de colon te pondría ejemplos muy parecidos. Por tanto, realmente los estilos de vida occidentales o de países desarrollados han incrementado el riesgo de cáncer y sobre todo de cánceres muy incidentes, muy prevalentes. Está en nuestras manos. Sabemos que hasta 1/3 de las muertes por cáncer en este momento se pueden prevenir básicamente con factores de riesgo evitables, eliminando factores de riesgo evitables. Dieta equilibrada, ejercicio físico regular, obesidad, evitando la obesidad, evitando la exposición a carcinógenos ambientales como puede ser el exceso de irradiación ultravioleta o la polución ambiental. Es decir, hablamos de que 1 de cada 3 tumores, 1 de cada 3 muertes producida por cáncer está ligada a factores de riesgo evitables, tabaco y alcohol. 12.000 muertes al año por cáncer en España están ligados al consumo excesivo de alcohol. Es decir, que sí que tenemos factores
que por nuestro estilo de vida aumentan el riesgo de cáncer, pero muchos de ellos son perfectamente modificables. ¿Cómo? Pues con educación sanitaria, educación para la salud, que creo que en algunos ámbitos sí que está calando, ¿no? Creo que cada vez hay más conciencia de la importancia del ejercicio físico. Cada vez hay más conciencia de que una dieta equilibrada ya no solo es buena para disminuir el riesgo de cáncer, sino que es saludable. Entonces yo creo que hay mensajes que sí están calando y ahora lo que hay que hacer es que sean cotidianos, ¿no? Que no solo que sea algo que unos pocos hacen. Por tanto, la ventaja que tiene también una sociedad muy occidentalizada o muy desarrollada es que también tiene canales de comunicación mucho más eficaces. Y esto es labor nuestra, hacer llegar esta información a todos. Sí, teníamos datos, lo habíamos visto, ¿no? De que cánceres, o sea, la esperanza de vida de personas que padecen cáncer es el doble a lo que ocurría hacía años, o sea, que en este sentido hemos evolucionado. Pero quizá es verdad que sería necesario esa concienciación, que yo creo que también puede ser en parte cultural, ¿no? Desde bien pequeñitos, porque está en nuestras manos y más, hablando como estamos hablando de cómo funciona el cuerpo, que es una máquina milagrosa y perfecta, pero a la vez hemos visto que esas células o esos delincuentes hacen de las suyas, ¿no? No hay una respuesta absoluta de que algo sea lo que puede evitar la enfermedad, pero sí es un conjunto, ¿no? de cosas que tendríamos que ir interiorizando y tendríamos que ir calando en la población o desde pequeñitos, como estamos diciendo, ¿no? Es esencial. Yo creo que es que, como bien dices, es una suma de factores, ¿vale? ¿Dejo de fumar? Por supuesto, va a disminuir el cáncer ligado al hábito tabáquico, que no solo es el de pulmón, sino otros muchos, pero si dejo de fumar, pero hago una dieta inadecuada, soy sedentario y además me pongo al sol todos los veranos en las horas de máxima exposición, pues por un lado disminuye el riesgo de un tumor, aumenta. Entonces yo creo que hacer entender que una vida saludable de manera global disminuye el riesgo de cáncer es muy importante. Y luego estaría algo también muy importante. Si no puedo evitarlo, porque ya hemos dicho que con eso podemos evitar una proporción significativa, pero no todos, voy a intentar detectarlo precozmente, de modo que las probabilidades que tengo de curarme en caso de que esto ocurra sean mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, por ejemplo, es un reto en este momento seguir insistiendo en que la población participe en las campañas de cribado de cáncer de colon. En el caso del cáncer de colon esto es un paradigma especialmente relevante. Hay una participación muy amplia, muy grande, muy socialmente muy aceptada en las campañas de cribado de cáncer de mama. Prácticamente eso ya es algo que la mujer tiene metido en sus costumbres, ¿no? Llega la edad, me hago las mamografías, participo, pero fíjate, con el cribado de cáncer de mama detectamos cáncer de mama precoz, es decir, cuando lo detectamos ya es un palito en la estadística de otro cáncer de mama. Con el cáncer de colon, con el cribado, detectamos muchas situaciones en las que el tumor todavía no es cáncer, por ejemplo, pólipos. Qué bien. De modo que, así como el cáncer de mama, si se hace cribado, podrá mejorar la supervivencia, pero la incidencia seguirá siendo la misma. Si las campañas de cáncer de colon siguen creciendo y tienen éxito, incluso disminuiremos la incidencia porque vamos a detectar más pólipos que todavía no son cánceres de colon y por tanto que no van a requerir un tratamiento oncológico, sino simplemente una polipectomía, una extirpación. Entonces la participación en los programas de cribado es esencial, o bien para detectar precozmente o en fases preclínicas de la enfermedad. Ya no digo la vacunación, ¿no? La vacunación del papilomavirus, pues lógicamente ya lo he comentado antes, es clave. Y así podríamos seguir. Es decir, debemos ser proactivos. Cuando decimos proactivos, más que proactivos, custodiar nuestra salud y hacernos cargo de decir cuáles son los controles básicos en los que ya tiene sentido llevarlos a rajatabla, por decirlo de alguna forma, que me puede evitar incluso la enfermedad. Y ¿cómo puedo cuidarme o cómo puedo hacer todo esto? Nosotros a veces siempre hablamos, porque existe la campana de Gauss, que siempre hablamos en los casos extremos, de la típica persona que dice, pues he hecho deporte toda mi vida, me he cuidado súper, he hecho tal, y ahora mira la enfermedad que estoy padeciendo. O al revés, conozco a no sé quién que fuma, hace de todo, come fatal y vive hasta los 99 años. Como pacientes o como asociaciones de pacientes siempre lanzamos un mensaje de decir, esos son casos extremos, no es la mayoría. También... Yo pongo siempre otro ejemplo. Yo digo que estos son factores de riesgo poblacional. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando me llega una paciente, ¿no?, que me dice, yo lo he hecho todo bien, tengo cinco hijos, el primero lo tuve joven, le di el pecho 2 años y ahora tengo un cáncer de mama, pero no dicen que
Y le digo, ya, pero si tú en una isla pones a 1000 mujeres que tuvieron 5 hijos, que les dieron el pecho mucho tiempo, que tuvieron el primero muy jovencitas, y en otra isla pones a 1000 mujeres que no tienen hijos, o que tienen solo uno, que no les dieron el pecho, que no se hicieron cribado, es verdad que en la primera isla habrá algún caso de cáncer de mama, pero en la otra no habrá alguno, habrá muchos más. Luego contamos con lo que todavía no conocemos, ¿no? Con el azar y con factores desencadenantes del tumor que todavía no están en nuestra mano y que en muchos casos pues queda mucho por conocer de ellos, ¿no? César, esta conversación para mí es tremendamente interesante porque además actualmente en las redes a veces se dan mensajes o tips como muy categóricos o muy radicales, ¿no? El cáncer se cura así, que proviene, yo no digo que puedan tener más formación, menos formación, pero como paciente cuando los escuchas es como si sintiéramos una angustia de pensar que a lo mejor la parte médica no está haciendo todo lo que debe o solo trata con fármacos porque sí, y la realidad es otra. O sea, hablando del cáncer como estamos hablando los dos, vemos que es una enfermedad, o sea, son miles y miles de enfermedades en una misma enfermedad, ¿no? Hay tantos cánceres como personas, vemos que las células mutan, que cambian, que corren, que se transforman, que no es tan sencillo como decir, tómate estas hierbas y haz esto, que se te va a solucionar. Cuando a mí me preguntan por qué algunas pseudoterapias, ¿cómo puedo razonar que una pseudoterapia no funcione? Yo siempre lo primero que digo es que no conozco ningún tratamiento, ni oficial ni no oficial, que pueda tratar o curar a la vez 400 o 500 enfermedades. El cáncer no es una enfermedad, son cientos de patologías que dentro incluso de un mismo órgano son absolutamente diferentes. Hoy en día sabemos que el cáncer de mama son entidades clínicas que absolutamente no tienen nada que ver unas con otras, pero dentro de cada subtipo hay diferentes subtipos, y ya no digo, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, donde estamos ahora hablando de algo que nosotros llamamos mutaciones driver, y es que hay determinadas mutaciones con las que tratar un cáncer de pulmón que constituyen menos del 5% de todos los tumores del pulmón y que no tienen nada que ver con el 95% restante, y ese otro 95% tiene a su vez muchos subtipos. Por tanto, no hay nada que en este momento podamos considerar que puede tratar o curar una enfermedad como el cáncer, igual que no se nos ocurriría pensar que hay un antibiótico que cura todas las infecciones, cuando sabemos que son gérmenes diferentes y además órganos diferentes, una infección de orina, una neumonía o un virus o una diarrea infecciosa, ¿no? Entonces este es el primer mensaje. No es posible que nadie tenga la ingenuidad de pensar que una determinada terapia, sea la que sea, como si fuera farmacológica, puede curar todos los tipos de cáncer. Pero es que encima el cáncer es dinámico, el cáncer es heterogéneo per se, pero a medida que evoluciona dentro de un mismo individuo, un organismo va cambiando. Muchos tumores ahora mismo, para nosotros es esencial, a medida que vamos tratando el tumor, rebiopsiarlo y obtener nueva información, porque aparecen mecanismos de resistencia, el tumor cambia, hay que cambiar toda la estrategia de tratamiento. Utilizamos ahora herramientas tan valiosas como la biopsia líquida, ya no tenemos que rebiopsiar pinchando a los pacientes, pero vamos obteniendo de las células, perdón, de la sangre, las células circulantes, somos capaces de estudiarlas y ver cómo el tumor va cambiando. ¿Cómo es posible pensar que un tumor que va cambiando lo vamos a tratar siempre con lo mismo? Pues igual ocurre con las pseudoterapias, no es posible. Y ya no entro en los niveles de credibilidad o no credibilidad de estrategias que lógicamente no tienen ningún valor ni no se sustentan en ninguna evidencia. Hablo incluso de que con tratamientos adecuados, bien diseñados, con evidencia científica disponible, tenemos que ir actualizando la información que tenemos del tumor porque cambia. Y si no lo hacemos, no lo estaremos haciendo bien. El mensaje es, tenemos que estar actualizados y evidentemente adaptarnos, exactamente, adaptarnos a los cambios que van habiendo, porque como bien dices, no es estático, sino que va a ir mutando y va a ir cambiando. Sí que es cierto que comer bien, hacer ejercicio, no tener estrés, cuidarnos en todos los sentidos, no es que vaya bien para el cáncer, es que va bien para la salud en general, para toda la población. Pero para el cáncer también. Para el cáncer también le suma. Hasta ahora pensábamos, por ejemplo, que hacer ejercicio físico era muy bueno para los pacientes con cáncer porque iban a tener un bienestar físico, se iban a encontrar mejor, la calidad de vida mejoraba. Ahora sabemos que en muchos escenarios terapéuticos el ejercicio físico asociado al tratamiento del tumor mejora el pronóstico y la supervivencia. Hoy es 5 de junio,
El día 1 de junio hemos conocido datos de un estudio que demuestra que un cáncer de colon que se opera y es tratado después con quimioterapia va mejor si se hace ejercicio físico. Es decir, hay menos mortalidad. En pacientes que el tumor está extirpado, que se les ha dado un tratamiento adecuado, un ejercicio físico estructurado, programado y bien diseñado disminuye el riesgo de muerte en esos pacientes respecto al mismo tumor tratado sin una estrategia de ejercicio físico. Y eso no está relacionado con que el ejercicio físico disminuya otras causas de muerte, sino que está interrelacionado con mecanismos de proliferación celular perfectamente establecidos. Es decir, que se traduce realmente en una actuación dentro sobre de el tumor. Sobre el tumor. Ya no solo sobre la calidad de vida o el bienestar de los pacientes. Y estoy hablando de ejercicio físico, ya lo sabíamos, por ejemplo, con obesidad, en otros tumores. Bueno, cada vez tenemos más información de que cosas e intervenciones no estrictamente farmacológicas pueden ayudar mucho a lo que hacemos en el tratamiento oficial del cáncer. Lo que hay que saber muy bien es diferenciar aquellas estrategias que tienen evidencia demostrada de aquellas otras que no tienen ninguna evidencia y que en muchas ocasiones pues son vendidas a los pacientes con la intención de, bueno, mejorar su pronóstico cuando no hay nada que lo sustente. O hablábamos de las redes, de que están bombardeadas, es verdad, por muchas informaciones que nosotras, desde nuestro desconocimiento, a veces la información está sesgada, o oyes un tip y dices, ya está, tengo que hacer esto. Hay que encontrar como ese equilibrio, es decir, todas esas cosas saludables, y en el caso del ejercicio, lo que vamos a hablar ahora ya se traduce realmente en un impacto directo en evitar una recidiva o evitar la enfermedad o que el fármaco que se nos esté poniendo funcione mejor, ¿no? Evidentemente también la parte de alimentación, que también ha tenido su boom de sí, azúcar no. Todas esas cosas que nos llegan, ¿cómo las podríamos fotografiar para que entendiéramos realmente si vale la pena cuidarnos la dieta y la alimentación cuando estamos en un proceso oncológico o no influye para nada? Sí influye. Lo que tenemos es que saber diferenciar que un paciente con un buen estado nutricional no solo, primero, se va a encontrar mejor, segundo, va a tener menos, como decimos nosotros, comorbilidades. Un paciente con un buen estado nutricional y una nutrición adecuada tendrá menos diabetes, tendrá menos riesgo de enfermedades ligadas a riesgo cardiovascular, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya de entrada influimos en la salud general de los pacientes. Pero es verdad que lo que hay que huir es de mensajes, como tú mencionabas antes, que hablan de un determinado alimento curativo o un determinado alimento concreto perjudicial. Yo siempre le digo a mis pacientes que hagan una dieta equilibrada. No hay alimentos prohibidos, no hay alimentos milagrosos. Lo ideal es una dieta equilibrada, saludable, un control del peso, un ejercicio físico. Pero, hombre, pues un día me quiero permitir una pequeña fiesta para mí mismo, lo puedo hacer, ¿no? Durante mucho tiempo el control de la ingesta de azúcar, pues lógicamente es que hay que hacer un adecuado control de la ingesta de azúcares y de hidratos, porque en muchas ocasiones sabemos que nos interesa desde un punto de vista de la salud general, pero no debemos prohibirlo como si eso fuera a ser la causa de la progresión de la enfermedad. Eso no quita que en ocasiones haya determinados tipos de alimentos o determinadas sustancias que nosotros recomendemos no consumir porque, por ejemplo, pueden interaccionar con determinados tratamientos. Voy a poner un ejemplo que es muy típico y que muchos de los que nos oigan conocerán, ¿no? No tomes zumo de pomelo. Pues el zumo de pomelo sabemos que puede interferir con muchos de los quimioterápicos y otros fármacos que utilizamos. Cuando decimos interferir, nos referimos a que pueden inhibir la acción o potenciarla. O aumentar la toxicidad. O aumentar la toxicidad. Puede aumentar la toxicidad o puede disminuir la eficacia, ¿no? Entonces hablamos a veces de zumo de pomelo, del hipérico. Por ejemplo, en este sentido, recomendamos mucho a todos nuestros pacientes que si van a consumir algún producto bueno, de parafarmacia o de infusiones, de todas estas cosas, que no quiere decir que no lo puedan hacer, pero que nos consulten. A veces leyendo la letra pequeña encontramos una sustancia que puede interferir con su tratamiento. Esto es muy importante en el diálogo médico-paciente. Prefiero que me cuentes si voy a utilizar algo porque, bueno, es un remedio que pienso que es natural, que me va a ayudar, pero cuéntamelo, porque podemos en un momento dado encontrar algo que te puede perjudicar,
o yo puedo decirte, bueno, pues si te encanta tomarlo y no tiene ninguna interferencia, hazlo, ¿no? Es un poco el equilibrio entre lo que es eficaz, lo que me puede ayudar porque me hace sentir mejor y, ojo, lo que puede interferir sobre el tratamiento. Por eso conocer muy bien al paciente y tener la confianza suficiente para hablar de estas cosas es importante, porque si no puede haber un temor por parte del paciente para hablar contigo de cosas que tomo, que yo pienso que no me perjudican y que a lo mejor están interfiriendo. Y lo mismo pasa con los alimentos, ¿no? Yo creo que tenemos que recomendar una dieta saludable, pero evitar creencias que llevan al consumo radical de un determinado alimento o a no consumir otro que a lo mejor me encantaba y me han hecho pensar que esto es malísimo para mi enfermedad. Es decir, dentro de esa dieta saludable que podríamos tener, si estamos en un proceso oncológico, es recomendable decir, pues me voy a poner lo más saludable posible, pero me puedo dar un caprichito de vez en cuando porque eso va a liberar mi estrés y me va a hacer ser feliz, que también es bueno. Esto es. ¿Existen alimentos antiangiogénicos, antioxidantes, antiinflamatorios? Bueno, sabemos que una dieta que, por ejemplo, sea rica en frutas, verduras, que no sea demasiado rica, o sea, todo lo contrario, sino que sea pobre en grasas, en exceso de hidratos de carbono, sobre todo en azúcares refinados, va a ser una dieta que va a favorecer algunos mecanismos que, por ejemplo, tú has mencionado, ¿no? De oxidación o no oxidación celular y que nos pueden ayudar, ¿no? Pero, como siempre digo, en el contexto de una dieta equilibrada. No necesitamos probablemente en un paciente con cáncer una dieta rica en azúcares. No necesitamos en absoluto una dieta rica en grasas, necesitamos una dieta rica en proteínas, rica en vitaminas, en oligoelementos, en una buena hidratación, nula si es posible o el menor consumo de alcohol posible. Es decir, el concepto de dieta mediterránea siempre ha sido un ejemplo maravilloso. Lo que pasa es que la dieta mediterránea siempre creo que ha estado sobreestimada. En España la dieta mediterránea la hacían muy pocos mediterráneos, ¿eh? Entonces hay que transmitir, ese concepto de dieta mediterránea es el adecuado, ¿no? Es una dieta equilibrada, pero que me permite comer de todo. Y luego la tengo que combinar con ejercicio físico, ¿no? y con hábitos de vida saludables de otro tipo, ¿no? Yo creo que esa combinación de dieta equilibrada y ejercicio físico ahora mismo es una de las mejores cosas que podemos hacer, porque los pacientes entiendan que su proceso puede mejorar con algo que no está en la farmacia. Una duda que nos surge es la gente joven que ahora, por ejemplo, está en una situación en la que diga, pues yo me cuido, hago deporte, tengo una dieta equilibrada. Si padece un cáncer, ¿es porque tiene algún problema genético? ¿Está en los genes? ¿Es heredado? Porque tenemos un caos con la palabra panel de genes, genético. Oímos mucho esta palabra y no sabemos ponernos orden, una situación. Bueno, yo siempre lo primero que cuento es, uno, todos los tumores son genéticos porque todos asientan en un gen que se daña y que hace que la célula prolifere, como dijimos al principio. Por tanto, eso partimos de esa base. Pero genético no es lo mismo que hereditario. Genético es algo que se origina en los genes y el cáncer lo es. Hereditario es que ese gen alterado se hereda de unas generaciones a otras. Y el cáncer hereditario es poco frecuente, son una proporción baja de tumores. Por tanto, ¿puedo heredar el cáncer? Sí. ¿Y qué es lo que heredo? Un gen dañado. Pero en la mayor parte de los casos, ese daño genético es adquirido. Es decir, el cáncer seguirá siendo, por tanto, una enfermedad genética, pero no heredada. Yo nací con mi dotación genética perfectamente bien, pero he sufrido daños por el tabaco, por la luz solar, por mis hábitos dietéticos o por el azar, que muchas veces no sabemos cuál es la causa. Y entonces decimos, el cáncer es una enfermedad genética. Y luego ya viene el segundo lío. Me van a hacer un análisis genético, ¿no? Porque mi madre tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer. Bien, eso es un análisis de tus genes para saber si tú has heredado una predisposición, un riesgo a tener cáncer. Y eso determinará tu riesgo de cáncer y si tenemos que tomar medidas de prevención. Y es diferente a cuando decimos que a alguien que tiene un tumor le hacemos un análisis genómico. Ese ya no es un análisis de tus genes, sino de los genes del tumor. Es donde ha venido la revolución en el conocimiento de la biología del cáncer. Nos apartamos de la herencia, cogemos el tumor y analizo los genes del tumor, que son los que han cambiado. Y ese análisis es un análisis genómico y hacemos pruebas genómicas, a veces también se puede decir genéticas, pero casi siempre decimos genómicas, analizando el genoma del tumor.
¿Qué es la revolución en este momento? Que somos capaces de identificar en este momento mediante paneles de genes muchísimos genes de un tirón, 200 genes en un determinado tumor. Y ahí seleccionamos. Nos encontraremos muchas alteraciones genéticas o genómicas en un tumor. Muchas las tiraremos a un lado porque no sabemos para qué sirven. Pero luego identificaremos algunas que sabemos para esas tenemos un determinado tratamiento. Entonces yo puedo analizar genómicamente 200 genes en un cáncer de pulmón y encontrar una mutación para la cual tengo un tratamiento accionable. Y eso cambiará la historia de ese tumor, porque si hemos encontrado esa mutación específica lo podremos tratar. Encontraremos a veces mutaciones para las que no tenemos un tratamiento, pero hay ensayos clínicos abiertos en investigación para esa mutación. Propondremos al paciente que esa mutación le permite entrar en un ensayo clínico. Entonces, esta es la clave. Los nuevos paneles de genes permiten encontrar mutaciones que pueden ser tratables o para las cuales hay algo que en este momento se está investigando. Y es diferente del estudio genético que haremos para saber si tu tumor es hereditario, qué riesgo tienes de padecer un cáncer o qué riesgo pueden tener tus hijos posteriormente de padecerlo, que esto también es relevante. La mayor parte de las personas que nos piden un estudio genético para saber si su cáncer es hereditario, tienen ese nivel de generosidad de que les preocupa relativamente poco lo suyo, les preocupa y si mis hijos pueden tener esta mutación que les dé un riesgo, ¿no? Yo siempre intento hacerles ver, primero, que no siempre está indicado estudiar si un cáncer es hereditario, hay una serie de criterios, y lo segundo, que no todo tumor que yo he padecido confiere un riesgo a mis hijos. O sea, no todo el cáncer es hereditario, sí todo el cáncer es genético, y lo que hacemos mayoritariamente es estudiar el genoma del tumor, no los genes del paciente. Vale, a ver si he entendido todo, porque me ha quedado súper. Mutación es un cambio en el gen, una alteración o un cambio. Yo puedo haber nacido con un cambio ya en un gen, que no significa que tenga cáncer, significa que tengo un gen que me predispone o que no funciona bien porque está alterado y ya está mutado y me puede predisponer a padecer cáncer. Por otro lado, puedo tener un gen que lo he heredado alterado, o puede ser que aquí yo, sin haber heredado nada, tenga una mutación en ese mismo gen y se altere por X factor, ¿no? Correcto. Que es cuando tengo un cáncer y no tiene por qué ser heredado. Y luego, el avance tan revolucionario es que dentro de esa pieza de tumor que se analiza, los genes que participan cuando se identifica uno para el que ya tenéis un tratamiento diana, disparáis directamente ahí sin dañar tanto el organismo, ¿no? Es lo que llamamos ahora la medicina de precisión. La medicina de precisión. Es decir, no vamos a dar a cualquier paciente lo mismo, aunque ese tumor aparentemente al microscopio sea igual. Es lo que ha cambiado en el diagnóstico del cáncer. Antes tratábamos en función del tamaño del tumor, si tenía ganglios o no, y por su aspecto, digamos, al microscopio. Ahora ya somos capaces de saber que un tumor que se parece mucho a otro tiene cambios en sus genes que hace que la sensibilidad al tratamiento pueda individualizarse en función de esas características. Esa es la clave, es lo que llamamos medicina de precisión. Todavía estamos, por decirlo de una manera, muy en pañales con la medicina de precisión, pero ya es imparable, ¿no? Yo creo que es la gran revolución en el tratamiento del cáncer es esa vía, junto con la moderna inmunoterapia, ¿no? Que también es probablemente la otra gran revolución, ser capaces de que nuestro propio sistema inmune sea el que termine con el tumor. Lo único que tenemos es que quitarle al tumor esos escudos que lo hacen invisible, que comentábamos al principio de toda la entrevista, y una vez que nosotros le quitamos los escudos, le quitamos, digamos, el camuflaje, y luego ya dejamos que nuestro propio sistema inmune haga el resto, ¿no? Esto es facilitar el trabajo a nuestras propias defensas. Pues yo creo que nos ha quedado súper claro, hemos tenido una fotografía súper buena de lo que es el cáncer dentro de todo el caos. Creo que hemos dado respuesta, y esto es bueno porque a veces entre las pacientes solemos decir, ¿a ti tu oncólogo qué te pone? ¿Tú qué tratas? ¿Por qué a ti te funciona? ¿Por qué a mí no? Pues nos hemos dado cuenta de que cada persona también es un mundo. Decíamos que el cáncer eran muchas enfermedades y quizá estos paneles de genes y estos estudios de genes pueden dar respuesta porque una persona a veces desarrolla un tumor y otra está más protegida, ¿no? Nosotros en el cáncer hereditario podríamos llegar a un momento en el que realmente a una persona se le pudiera aconsejar tomar medidas más drásticas o menos drásticas a la hora de prevenir, ¿no? Teniendo toda esa información. Muy bien.
Pues si hemos dejado todo esto claro, yo me doy por satisfecho y siempre digo lo mismo, y si algo no ha quedado claro, creo que el oncólogo en general es una especie bastante receptiva a las preguntas, a dialogar con los pacientes, con las pacientes y a aclarar dudas. Entonces, todo aquello que no se pueda aclarar en una conversación como esta, pues bueno, se puede ir aclarando en consultas sucesivas. Por supuesto, sí. César, pues me ha encantado la charla contigo, hemos tenido una fotografía súper amplia y creo que nos va a faltar mucho más, continuaremos hablando porque sin duda, conforme vamos hablando, más dudas surgen, pero mejor explicado está, más lo interiorizamos y más lo comprendemos. Mil gracias. Pues mil gracias a vosotros y cuando queráis seguimos.